Y ya con nosotros el pastor y amigo querido, el pastor Abner Meléndez, hablándonos sobre los desafíos pastorales, pastor, y qué muchos desafíos. Y en estos días, y en el día de ayer se une otro desafío más. Ay, Dios mío. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Saludos, saludos, bendiciones, pastor Sammy Day. Estamos en el programa número 51 de 51. Así es. Y estamos conscientes y creyendo que hoy será el mejor lunes y que este es un tiempo poderoso del Señor con nosotros, ¿verdad? De invitándonos el Señor a la renovación y a vivir con fe y esperanza. Definitivamente hemos tenido acá en Puerto Rico, para los hermanos que nos sintonizan de otras partes del mundo, un fin de semana muy particular que presenta un desafío para el ministerio, que podamos ser, no seamos ahogados por medio de las situaciones, sino levantar nuestra voz con prudencia, con sensatez en medio del desasosiego que pueda estar viviendo nuestra sociedad. Fíjese, pastor, y yo estaba meditando en esta experiencia de los desafíos. Yo quisiera brevemente tener este espacio de diálogo contigo, pastor, sobre cuando llega a la experiencia ministerial ese sentimiento de descalificación. La experiencia ministerial puede estar llena de tantos matices y de tantos colores que, como siempre hablamos, es necesario mantener ese equilibrio y esa perspectiva para poder ser efectivos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y el privilegio de ser parte y colaborar con Él en la misión de Dios. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 1 que es muy conocido y a mí me encanta, me puedo hasta identificar. Dice la palabra del Señor, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo creo que uno de esos desafíos es cuando no logramos discernir, ¿verdad? Esas métricas que en ocasiones nos autoimponemos para catalogar o clasificar nuestros ministerios. Pablo ahí nos está invitando a que aquello que está marginado, rechazado y otros no tienen valor, no le dan valor, Dios le da valor y lo utiliza para su reino. ¿Qué ha pasado con nosotros? Por pura gracia. Pero en el ministerio podemos caer en la trampa de unas métricas que pueden estar equivocadas. No sé si te ha pasado, pastor, que hoy en día en ocasiones la gente no evalúa el ministerio pastoral a base de la salud del matrimonio que tenga el pastor, ni de lo estable que puedan estar sus hijos o hijas, sino acerca de lo cool que es el pastor, del tamaño de la congregación, de las conexiones que tiene. Entonces, si las métricas están equivocadas, podemos caer en un sentido de descalificación, de que no estamos llenando las expectativas del trabajo y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, y creo que es un acercamiento erróneo a la experiencia ministerial. ¿Qué crees, pastor? Oye, me parece que eso es una premisa muy interesante, muy interesante. Yo, mientras te escucho hablar, sin lugar a dudas, wow, yo me he sentido así también. Sí, escuchándote desvalorado, ¿no? Dice, tú sabes, pero gloria a Dios que Dios, ¿verdad? Uno tiene una identidad en Cristo y qué sé yo, pero yo he sentido en un momento dado también eso. De hecho, no tan solo lo he sentido, me han hecho sentir menos. Te voy a dar un dato, Sí, vamos. Te voy a dar un dato. Ajá. Hace poco fui donde un pastor en un momento dado a preguntarle algo, a hacer algo, y me dijo estas palabras. Llegó aquí el pastor del Tertu. ¿Cómo es tu programita? ¿Cómo es Tertu? ¿Qué es Tertu? Tu programita. ¿Cómo es Tertu hablado? Tertu, ¿cómo era? Sí. Así me dijo. Qué lamentable. Y yo quedé callado, hice buche y me descalificaron. Sí. O sea, para los efectos, pues me descalificaron. Y yo me quedé calladito la boca, me monté en mi carro. Oye, te estoy abriendo el corazón. A ti y a todos los que están escuchándome, los que nos están viendo ahí. Sí. Y yo me quedé calladito, me monté en el carro
la guagua, y le dije a Dios, Señor, me descualifican, posiblemente no ven posibilidades, no ven nada, pero tú llamaste a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no, y tú haces cosas con nosotros, así que en tus manos estamos, y aquí estoy, mira, cumpliendo contigo, cumpliendo el programa número 51 para la gloria de Dios. Y lo celebramos, y es lamentable, pero sí sucede. Entonces la experiencia es que hay gente que se descalifica por edad, por trasfondos familiares, por elementos donde otros quieren intimidar o devalúan, donde hay por errores cometidos. La gama puede ser amplia. El mensaje y las buenas noticias que quiero transmitir a los pastores y pastoras que nos sintonizan y aquellos que puedan comenzar en el ministerio o que llevemos tiempo en el ministerio, es que esto es por la gracia del Señor, y Dios es el que llama, el que habilita, el que capacita, y si Él está y nos respalda, eso es suficiente. Bueno, me gusta como un pensamiento del pastor Warfield, que escribió en una ocasión: la gracia es el favor libre y soberano de Dios a los que no lo merecen. Y yo estoy en ese renglón, los que no merecemos ese favor libre y soberano. Yo estoy en ese grupo donde estoy ejerciendo el ministerio por la misericordia. Pura gracia. Señor, pura gracia. Así es. Me gusta también otro pensamiento que encontré que dice que la Biblia es un álbum de fotos lleno de retratos de la gracia de Dios. Y esa expresión me gustó porque puedo identificarme con los personajes bíblicos que en algún momento fueron descualificados por diversas razones. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, que hay un sinnúmero de ellos, yo quisiera concentrarme en una mujer de la que muchas veces ni hablamos ni predicamos, que es Rahab. Esta mujer en Josué capítulo 2, con su trasfondo, dice el texto bíblico, y lo dice crudamente, dice, es ramera, prostituta. Así Dios es. la utiliza para esconder unos espías y utilizarlos para la liberación de la conquista, mejor dicho, de Jericó, y de cómo el pueblo de Israel sigue su expansión por la tierra prometida. Pero ¿quién consideraría a Rahab? Y el texto bíblico no oculta su trasfondo para luego colocar a esta mujer en la genealogía del Cristo junto a Tamar y Betsabé, y luego en Hebreos 11 la coloca junto a Sara como un ejemplo de fe. Así que yo creo que eso para mí es inspiración, es de fortaleza, porque me está diciendo, Dios coge lo vil, lo menospreciado, lo que otros no ven, lo que otros no valoran, Dios lo toma y lo coloca en un lugar de honor, porque nadie se jacta en su presencia, la gloria es de Él. Así que ese ejemplo en el Antiguo Testamento, de los muchos que puede haber, me dice, esta mujer, Dios la coloca después en la historia. Así que yo tengo un mensaje para aquellos que en un sentido de superioridad puedan estar descalificando a otros. Tenga cuidado, porque esa gente que usted descalifica, Dios la puede utilizar para marcar la historia. Puede ser el rey después. Y solamente preguntémosle a David, el pastor de ovejas, que estaba allá lo último, que Asaf dice, y estaba detrás de las paridas, dice Asaf, y detrás de las paridas lo llamó para dirigir a su pueblo con la pericia de sus manos. O sea, ¿quién pensaba que un pastor de ovejas iba a ser el rey? Y cuánta gente posiblemente lo menospreció, pero ese pastor de ovejas se convirtió en el jefe de todo el mundo. Sí, sí. El hombre que Dios llamó para dirigir. Así que la Biblia está llena, esos son retratos de la gracia, como David, como tenemos a Rahab, que como dije está en la genealogía, y luego en el escenario de los héroes de la fe en Hebreos 11, y también el caso emblemático de Pedro. Fíjate, pero en el caso de Pedro, Pedro era un seguidor ya del maestro. Claro. Cuando tiene un tropiezo, tuvo varios, pero obviamente el más conocido, el más que hacemos realce, fue cuando negó al maestro. Aunque sabemos que Pedro tenía un problema en coordinar entre lo que pensaba y lo que hablaba, y en otros momentos hizo unas expresiones que no tenía que hacer. El más emblemático es cuando niega al maestro. Sin embargo, ese mismo Pedro que se encuentra con Jesús después a la orilla del mar, y hay una experiencia hermosa que no nos da el tiempo de explicar, pero de reconciliación y de afirmación, donde el maestro le pregunta, ¿tú me amas? Después en el libro de los Hechos, es el predicador de Pentecostés, donde cientos de personas aceptan y abrazan el mensaje que él habla acerca de Cristo como Salvador y como el Mesías prometido. Ahora, en el caso de Pedro, a Rahab yo la utilizo como alguien que viene de afuera
y su trasfondo no impide que Dios lo utilice. Pero en el caso de Pedro es aquel que está caminando con el maestro y tropieza. Pastor Samidei, ¿cuántos pastores pueden estar sintonizando los que han tropezado? Así Y es. sienten que están descalificados. Que caminan con Jesús, que caminan con Jesús y han tropezado. Que están con el maestro y han tropezado, sí, han hecho algo que no tenían que haber hecho, en acciones que se avergüenzan de ella. Tengo buenas noticias para ellos. Así como Pedro se reencontró y pudo ser un instrumento útil, yo parto de la premisa. Gloria a Dios. Yo parto de la premisa. Dios es el que llama, Dios es el que levanta, Dios restaura. No te descalifiques tú mismo, no te descalifiques tú misma. Hay esperanza. Dios te puede utilizar para marcar la historia en esta generación. Mira, por aquí tengo me gusta mucho. De hecho, lo que usted tiene oportunidad, vamos, escríbame en la página si esto le está. Esto es una palabra buena y una herramienta poderosa que me parece que es importante que la podamos amarrar y agarrarla. Marjorie Rivera, me gusta lo que Marjorie escribe y nos pone, eso es una escandalosa gracia. Aleluya. Oye, Marjorie, me gusta. Qué sí. Bueno, Marjorie, un abrazo para ti, para mi buen amigo, el evangelista Raúl. Raúl, Dios mío, se me olvidó el apellido de Raúl a mí ahora. Pero para allá, para ti, para Raúl, un abrazo. Sabe que les amamos un montón. Gente querida, desde allá, me parece que en Orlando, que están viviendo. Un abrazo fuerte. Mira, pastor, no hay duda alguna de que la gracia de Dios nos cubre, la gracia de Dios nos da esa oportunidad que no merecemos. Y me parece que eso que tú estás presentando es vital, pastor. Sí. Es de vital importancia. Hay pastores y pastoras que posiblemente tanto en Puerto Rico y en cualquier otro lugar del planeta que nos están viendo y nos escuchan, posiblemente piensan que porque están en una iglesita pequeña, en algún lugar guardadito, en una esquina, nadie los toma en cuenta. Porque la gente se fija más en las iglesias grandes y prósperas y gloriosas que los ven las métricas equivocadas. Así es, que las ven como la iglesia modelo. Pero yo vengo también a decirles que dentro de esa gracia de Dios están cubiertas las iglesias, mega iglesias, pero también las iglesias pequeñas, que posiblemente no son consideradas para muchas cosas, pero Dios está allí contigo también. Y tú has sido llamado por la gracia o llamada por la gracia de Dios. Me parece que tu mensaje esta mañana, pastor, es un mensaje alentador poderosamente y que nos debería de poner sobre nuestros pies a todos y sentir que ciertamente nos ha escogido el Señor. No nos descualifiquemos. Mire, una de las experiencias que tuve, de varias en el ministerio que he tenido, fue que en un momento, estando con mi esposa fuera del país, en los Estados Unidos, me encuentro, estoy en este restaurante y de repente me encuentro escucho una voz conocida en la cocina de este restaurante. Este tipo de restaurante donde las sillas están pegadas al área de la cocina por su formato, no quiero mencionarlo porque ellos nos pisan el programa. Y entonces cuando escucho esa voz me parece conocida y el rostro, y cuando miro hacia el área donde están cocinando, es un pastor de Puerto Rico que había emigrado a Estados Unidos, pero emigró con un dolor profundo, emigró con un desasosiego, y ya no estaba en el ministerio, sino que estaba en la experiencia de estar en un restaurante allí en la cocina para poder sufragar los gastos y el ingreso económico de su casa. Wow. Y en la interacción con él breve, de unos pequeños minutos, quise afirmarlo de que Dios tenía un propósito con él. Y se convirtió esa cocina en un espacio santo, ese espacio de restaurante lindo donde hubo hasta un quebrantamiento en él, porque yo decía, mira, todavía en ti late un llamamiento. Y él lo sentía que latía un llamamiento, pero el dolor y la descalificación por las experiencias vividas en el ministerio, de traición, de rechazo, de ese bullying que en ocasiones alguna gente de la iglesia hace sin querer queriendo, pero hacen un bullying hacia el líder. Él se sentía que ya no tenía posibilidades. Sin embargo, en esa experiencia, sin ánimo de decir que fui yo el que nuevamente lo metí en el ministerio, sino que contribuí en ese espacio de diálogo con él a decirle, hay esperanza para los caídos. Una frase que a mí me gusta decir es que caído no es igual a vencido.
Y yo quiero decirle a los amigos que nos sintonizan, quizás tú estás queriendo enganchar, te sientes que no puedes más, que esta experiencia te sacó de carrera y el desafío es muy grande. Hay buenas noticias para ti, no tienes que volver a pescar como Pedro, ni tienes que volver como este pastor a un restaurante, en una cocina frustrado. Hay panoramas que Dios puede abrir. La gente, los descalificados, aquellos que sabemos que el mundo nos ha descalificado, pero Dios no, es porque hemos construido nuestra identidad en Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo obra continuamente en nosotros. No buscamos plataformas porque hemos aprendido en la escuela del quebrantamiento, y en esa escuela lo que uno genera es compasión por otro, un sentido de solemnidad por el ministerio y de gran empatía y solidaridad con aquel que está dolido. Cuando yo veo a alguien en una silla de juez diciendo, como te expresó esa persona, de manera quizás hasta imprudente, Tertuqué se llama el grupo, cuando la gente está en esa categoría, en esas expresiones, es porque no, en ocasiones no han vivido un quebrantamiento que los lleve a la sintonía de la compasión, de la empatía y de que estamos juntos en el ministerio arando hacia el mismo objetivo. Totalmente de acuerdo. Yo te escucho, pastor, y yo recuerdo hace unos cuantos años cerca de mi casa, aquí, bastante retiradito, pero es cerca, y nosotros caminamos continuamente en nuestra casa haciendo ejercicio y qué sé yo, y siempre pasamos por un lugar que se dedica al expendio de bebidas alcohólicas, y está cerca por acá. Y pasamos por allí. Y yo recuerdo que un día, hace unos años, cuando paso, veo a un amigo pastor allí. Lo vi allí. Y yo le digo a mi esposa, Dios, pero ese fulano no puede ser. Y estaba allí. Desde ese día, cada vez que yo paso y lo veo, yo entro a la barra, le doy la mano y le digo, pastor, ¿cómo estás? Y no lo trato por su nombre. Le digo, pastor. Y él lo que hace es que me saluda, ¿cómo estás, Chuito? Pastor, aquí recordándote, diciéndote, pastor, la gracia de Dios está sobre ti. A mí me parece que a veces las caídas, los golpes de la vida nos hacen sentir que debemos de descualificarnos, y nosotros mismos nos descualificamos cuando Dios no lo ha hecho. No ha sido Él quien lo ha provocado, ni quien tampoco te descualifica. Nosotros mismos y la gente descualifica, pero Dios no lo hace, pastor. Eso es amén. Sabemos que esto es un tema amplio, hay procesos, hay dinámica, hay acompañamiento necesario, hay consejería involucrada, pero mi invitación es, pastor, pastora, en la parte del mundo donde estés, tu trasfondo pasado no te descualifica. Así y es. Si has tropezado en el camino, aún caminando con Jesús, has tropezado, hay esperanza para levantarte y enfocarte nuevamente en el ministerio y llevar de manera creativa esta tarea que Dios ha puesto en tus manos. Me gusta la experiencia del apóstol Pablo, lo vil, lo menospreciado, lo escogió Dios. Dios se encarga de hacer de nosotros trofeos de su gracia. Todo se trata de Él, por Él y para Él. A la gloria de su nombre. Qué tremenda experiencia esta mañana a las 7:34. El pastor Heriberto Vega nos dice, caído no es igual que vencido. Me gusta la frase. Saludos al pastor Abner. Luz Delia Alicea conectada. El pastor Miguel Acosta conectado. El pastor Jorge Figueroa, pastor, un abrazo conectado. Zulma de Zulma M de Rivera conectada con nosotros. La pastora Olga Iris Orama, pastora, un abrazo. Gabriel Cartagena, Yamil Torres nos dice, nuestra métrica, Cristo hablaba a miles y desviaba su camino por uno. Qué bien. Así que Tatiana Betancourt conectada con nosotros. Qué bueno que la gente está allí. Allí la pastora Olga Iris Orama nos dice, Dios los bendiga. Pastora, un abrazo para usted y para todos los que se conectan con nosotros. Qué bueno es vivir bajo la gracia de Dios. Ese ha sido uno de los temas y una de las cosas que yo valoro mucho cuando hablo, y es que yo siempre digo que por la gracia de Dios es que estamos aquí. Pastor, antes de irme, es importante que le podamos compartir a nuestros amigos y a nuestras amigas que este viernes tenemos un evento muy importante que nació ciertamente en un momento dado también de oración con una estrategia del pastor Abner también, y que Dios
¿verdad? La amplió esa visión. Y ciertamente el viernes, en un momento dado del espíritu, los que no vieron el programa del viernes, usted tiene que conectarse y ir a YouTube y buscar el programa de este viernes, la edición número 50, y a la misma vez también allí escuchar lo que ciertamente Dios nos habló, confirmando lo que en un momento dado el pastor Abner hace muchos meses en la programación nuestra de lo que es diálogo y cuidado pastoral se había mirado, pero el viernes el Señor nos dio una palabra que confirmó también lo que el pastor Ángel Clas nos había mencionado sobre un día de oración, un momento de oración, pero no de Puerto Rico solamente, que sea un programa de oración a nivel nacional, a nivel internacional, y este viernes era este día. Pastor, usted estuvo con nosotros ciertamente en ese momento de reunión. Estuvimos hablando ayer un largo rato, hablando sobre esta experiencia. No tenemos duda de que será un tiempo especial. Estamos invitando a nuestra gente para este viernes, pastor. Será un tiempo poderoso este viernes. Se nos está convocando dentro y fuera de Puerto Rico que nos unamos a un periodo de oración de 12 horas. Sabemos que la iglesia está adorando en sus diferentes espacios personales, eclesiásticos. Ha habido un movimiento de oración en Puerto Rico, en las iglesias locales. Lo particular de este espacio es que nos estamos uniendo a hermanos y hermanas, pastores, ministros de otras partes del mundo para esta iniciativa que sabemos que será poderosa en el Señor, las naciones hablando con Dios. Es que estamos ampliando el espectro, afirmando lo que se ha hecho aquí en la isla, pero ampliando el alcance a la gloria del Señor. Así es el tema de esta experiencia de este viernes, naciones hablando con Dios. Óigame, esto va a ser extraordinario. Gente de todas partes del planeta conectándose con nosotros, pastores, pastoras, líderes, gente de todas partes, teniendo tiempos de oración por el mundo, por lo que está sucediendo en el mundo. Usted no puede perderse esta poderosa experiencia. Se para desde ahora. Este viernes, esto es ya mismito, 4 días más. Así que sepáralo desde ahora. Será un tiempo especial. Redentor 104, ciertamente, ¿verdad? Como un evento de Redentor 104, juntamente con Tertulia Pastoral, Tertuablemos, nos hemos juntado. Óigame, y todo esto moviéndose a una tremenda experiencia para la gloria de Dios de oración que usted no puede perderse. Ciertamente un tiempo especial. Pastor, antes de irnos, ¿cómo la gente puede conocer de ti? ¿Cómo puede conocer de tu ministerio? Iglesia Discípulos de Cristo en Amelia, estamos allí pastoreando por la gracia de Dios los últimos 10 años, pero también nos puede llamar al 939-285-1841. Estamos para servirle en victoria y celebrando lo que Dios está haciendo en este proyecto de Tertuablemos y en esta unificación del viernes será gloriosa en el Señor.